histórico los distintos grandes momentos del budismo, desde la fundación con el propio, entre comillas, fundación con el propio Shakyamuni, llamado el Buda. Después, a partir de ahí surgió otro gran movimiento llamado el budismo Hinayana, aunque ya no se suele usar ese término porque casi es un término negativo, el pequeño vehículo. Y el budismo Mahayana, que destaca por su multiplicidad de escuelas en nuestros días, ¿no? En todas las escuelas casi que ustedes conozcan, casi pertenecen al budismo Mahayana, que surgió en el siglo I. Pero si son budistas, algo en común deben tener, ¿no? Entonces, antes de eso, quizá para profundizar, o quizá no, me gustaría saber cuántos de ustedes conocen las enseñanzas del budismo, para saber por dónde ir. Si levantan la mano rapidito. Bien, gracias. Entonces eso nos permite ir a la esencia de estas distintas formas en que se ha presentado el budismo. Y distintas formas con que se ha presentado el budismo, ¿por qué? Porque el Buda nunca dejó un líder que lo sucediera. El Buda nunca señaló que su doctrina era la única y por lo tanto creó en sus discípulos un libre pensamiento. Piensen por ustedes, cada uno de ustedes es una isla, le decía, ¿no? El gran objetivo es la liberación del sufrimiento. No le dejó entonces ni una organización, una sola, ni un maestro que lo sucediera. Y eso creó una multiplicidad de formas de budismo. Por favor. Estos son los textos, un grupo de textos antiguos, no voy a detenerme ahí, por favor, sigan. Tampoco voy a detenerme ahí, lo voy a tocar, pero dentro del contexto de la enseñanza, aquí me voy a detener, y esto es lo central, ¿no? Al Buda se le ha llamado el gran doctor, el gran médico de la humanidad, ¿no? Y no es simplemente un apelativo cualquiera, sino por el procedimiento con el cual él trabajó. Porque primero hay que ver cuál es el problema. Esa es la primera noble verdad. ¿Y cuál es la primera noble verdad dentro del budismo? Que los seres humanos sufrimos. Eso es el término dukkha. Pero dukkha también tiene un amplio campo semántico. Dukkha es insatisfacción. Estamos insatisfechos, ¿no? Como dice David Lloyd, un maestro budista contemporáneo, nos sentimos carentes de algo y queremos llenar esa carencia con un montón de cosas, ¿no? Bueno, ese es el rasgo inicial. Y dukkha va desde la pequeña incomodidad hasta los grandes sufrimientos, hasta los grandes malestares, ¿no? Pero también va desde el lado físico hasta el lado emocional. Toda una gama que implicaba dukkha. Dukkha es el término central. Ese es el problema. Sufrimos. Existe dukkha. Una vez que señala Siddhartha Gautama, llamado el Buda, el despierto, el que ha despertado, por eso no es un nombre, no es un apellido, no es un nombre, es un apelativo a un estado de conciencia, Buda. Viene la segunda noble verdad. ¿Y de dónde viene esa insatisfacción? ¿De dónde viene ese sufrimiento? Porque las cosas no tienen consistencias en sí mismas. Ese va a ser uno de sus grandes aportes a la filosofía, pero también a lo que ustedes están trabajando, que tiene que ver con la psicoterapia, el cual hablará Roberto, ¿no? Las cosas no se explican por sí mismas. ¿Y cómo se explican las cosas? Y aquí me detendré en un par de enseñanzas dentro de esto. Generalmente en los países del sur de Asia, budistas, se dice que la causa del sufrimiento está en el deseo. En términos populares lo es, eso es la enseñanza, pero en términos más concretos, en la enseñanza misma, no es tanto así. ¿Por qué? Porque el deseo tampoco es una realidad consistente. El deseo también está formado por otras cosas. Es decir, lo que estaba predicando el Buda es que las cosas se entienden porque son conexiones, expresiones de unas conexiones de otras cosas. Las cosas se entienden porque están conectadas a otras previas, ¿no? Y si no sabemos qué está detrás, entonces no podemos comprender una cosa. Las cosas no tienen existencia en sí mismas. Esta va a ser una de las enseñanzas constantes del budismo, ¿no? Las cosas no se explican por sí mismas. Por lo tanto, cuando hablamos de sufrimiento, el sufrimiento no es una esencia.
Cuando hablamos de deseo, el deseo no es una esencia. Nuestra existencia social está condicionada por múltiples factores. Y es eso lo que hay que ir trabajando. ¿Cuáles son esas condiciones que permiten la aparición de la llamada dukkha? Dukkha social, o dukkha individual, o dukkha psicológico, ¿no? Esa es la segunda noble verdad. La tercera noble verdad es que, y es posible que podamos vivir sin dukkha, ¿no? ¿Puede haber un estado donde no haya dukkha? La apuesta del budismo es que sí. Que sí puede haber una cura a la enfermedad que tú tienes. No es simplemente constatar la enfermedad, y como no es congénita y como no es eterna, sí dicen, sí es posible, sí es posible. Y aquí interviene un conjunto de factores. Pero ¿cuál es esa condición de salud que propone el budismo en la supresión del sufrimiento? Ese es el término nirvana, que tanto aparece en la literatura, pero que curiosamente Buda nunca le dedicó un sermón, nunca enseñó sobre nirvana. Lo cual es curioso. ¿Por qué? Porque él mismo llegó a decir algo así como: ¿qué prefieres? ¿Que te dé un discurso sobre la manzana o que tú mismo pruebes la manzana? Por eso nunca dio un discurso sobre nirvana. O se tiene experiencia en nirvana, o mejor no hacemos ningún discurso sobre nirvana. El sentido de Buda, de Shakyamuni, era muy pragmático en su modo de proceder, ¿no? Con sus monjes y con la gente también, ¿no? Ese pragmatismo iba contra la tendencia hindú de ser muy metafísico, de estar averiguando sobre cuál es el inicio del cosmos, si hubo un primer principio de todas las cosas. Él decía, no, ¿y qué te va a ayudar a ti cuando tú sepas cuál es el principio de todas las cosas? ¿Te va a ayudar en liberarte del sufrimiento? Si no te va a ayudar, entonces ¿para qué vas a perder tiempo en eso? ¿No? Ese es el sentido pragmático en el budismo. Y el otro es el cese. Si hay la posibilidad de un estado de salud llamado nirvana, debe haber un camino, Y ese camino en el budismo antiguo estaba compuesto por 3 grandes columnas. Por favor, el siguiente. El siguiente a su vez, por favor. Y el que sigue. Una más, no está de más. Ahí está, ese es el camino. Le llamó el óctuple noble sendero, el óctuple noble camino, que en el budismo está dividido en 3 partes. Todo esto simplemente son 3 grandes columnas, que casi todas las tradiciones budistas lo siguen. Pero lo que no siguen todas las tradiciones budistas es esta enumeración, pero lo que sí siguen son las 3 columnas. Primera columna, la sabiduría. Si no tienes una correcta comprensión de las cosas, tampoco puedes progresar, entre comillas, permítame la expresión ahorita, no puedes progresar espiritualmente, ¿no? Digo entre comillas porque esto del tema espiritual puede ser un poco problemático en el caso del budismo. No puedes progresar. Pero ¿qué significa eso de ver las cosas tal como son, que tanto insiste el budismo? Lo primero es justamente que veas que las cosas dependen unas de otras, que las cosas no son autosubsistentes. Lo segundo es que las cosas, al ser interdependientes, no tienen una esencia, no tienen una sustancia que las sostenga. El movimiento, para entenderse el movimiento, no tenemos que pensar que detrás del movimiento hay algo que permanezca. No, el movimiento es un flujo constante de factores condicionados. Ese es el movimiento de la vida. Ese es el movimiento también de nuestra conciencia, ¿no? No hay que suponer un sustrato último, ¿no?, del cual nos va a liberar. Ese es, digamos, en esta visión. Y esto implicaba la sabiduría. En el budismo implicaba el número 1, número 2, que son el aspecto de la sabiduría. La segunda columna es la moralidad. Es que tampoco te basta con que te leas libros, ¿no? También es importante la conducta. Por eso es que durante muchas generaciones el budismo le ha interesado, por lo menos a los intelectuales y al público más amplio, su moralidad, ¿no? Su propuesta de moralidad. Una moralidad no dogmática, una moralidad no de mandatos, no de imperativos categóricos kantianos, ¿no?
No, una moralidad mucho más abierta a la experiencia que uno va viviendo. A lo más hay preceptos, pero no hay mandatos, no hay mandamientos, hay preceptos. Los llamados 5 preceptos dentro del budismo, por ejemplo: no tomar la vida de ningún ser vivo, no tomar aquello que no se te ha dado, que es cierta semejanza con la tradición, ya sabemos, judeocristiana, ¿no? Hacer un buen uso del lenguaje, ¿no? Tiene que ver con el tema de, hasta una de las normas tiene que ver hasta con la sexualidad, ¿no? Y otra, no la prohibición de la sexualidad, sino digamos, el no exceso, el actuar correctamente con respecto a la sexualidad. Y la última tiene que ver con no usar bebidas intoxicantes ni drogas. Es decir, para el nirvana no vas a obtener un camino fácil tampoco, ¿no? Prohibición de ese camino en el campo, sobre todo para el mundo de los laicos. Para los monjes ya viene un conjunto más de normas que no vienen al caso ahora, ¿no? Esta moralidad es una moralidad tanto negativa como positiva. Negativa en términos de formulación de no hagas, no mates, no robes, etc. Pero también había una moralidad positiva. Y uno de esos preceptos que ha quedado y con lo cual se identifica la moralidad budista hoy día es la compasión. Pero no es el único. No es el único. Está el tema de la benevolencia, está el tema del altruismo, del goce simpatético por el bienestar del otro, etc. Pero todas esas cosas se trabajan, no surgen espontáneamente. En el budismo no hay un hombre bueno en sí mismo, no hay un hombre malo en sí mismo. Lo que uno quiera, la cualidad moral que uno quiera, tiene que trabajársela en el tiempo. La tercera columna que a muchos ha interesado, sobre todo hace pocas décadas, es la meditación. Es la tercera columna, no es la única columna, como a veces se confunde. Budismo igual meditación. No. Esa es la tercera columna. La tercera columna implicaba recto esfuerzo, recta atención, recta concentración, haciendo distinciones también semánticas entre atención y concentración, ¿no? Generalmente cuando se habla de meditación budista se concentra en la recta atención, sati. Sati es el término que en Pali, y que está asociada a otro término muy usado dentro del budismo llamado el estado de alerta y vigilancia. Apamada, con doble P. Ese estado que va a permitir que uno pueda comprender mejor las cosas y que uno pueda actuar correctamente. Es decir, hay una interrelación entre los tres. Pero la meditación también es el soporte de la moralidad, y la moralidad es el soporte de la sabiduría. Hay una interrelación entre estos tres aspectos. Uno no se mantiene sin el otro. Por eso es a veces preocupante cuando, para las comunidades budistas, cuando por ejemplo, ciertas prácticas, no todas, del mindfulness solo se concentran en la meditación. ¿Qué pasó con la moralidad? ¿Qué pasó con la sabiduría? ¿Pero qué se trata? ¿Cómo hay que trabajar estas cosas? ¿Y qué hay que trabajar? Me voy a concentrar en lo último, sabiendo que los otros son pilares importantes. Por favor, casi la última. Esto es lo que hemos visto: el octuple noble sendero, el octuple noble camino, sabiduría, moralidad y entrenamiento de la mente. Recto esfuerzo, ¿no? Atención o conciencia y concentración. Pero ahora quiero ponerles en una escena muy hermosa. Por favor, continúe. Ahí está. Dice la escena. Si ustedes lo leen, por favor. Los textos budistas antiguos siempre empiezan así. Así he oído. Porque como fue una enseñanza que no se puso por escrito inmediatamente, demoró casi 3 siglos para ponerse en escrito, y se transmitía oralmente. Y cuando se puso por escrito, casi lo ponían por escrito, como lo repetían oralmente, ¿no? Y así comienza: así he oído. En cierta ocasión el bienaventurado, son muchos los epítetos que le ponen a Buda, residía en Savatthi, en compañía de discípulos veteranos y muy distinguidos. En aquella ocasión los monjes veteranos habían estado adiestrando e instruyendo a los nuevos monjes. Algunos monjes veteranos habían adiestrado e instruido a 10 nuevos monjes, otros a 20, otros a 30, otros a 40. Los nuevos monjes adiestrados e instruidos por los monjes veteranos habían logrado sucesivamente elevados estados
de plenitud. Imagínense, ¿qué tipo de trabajo era eso? Cuando yo leo esto parece como si fueran unas sesiones de psicoterapia, ¿no? Desde un grupo allá, otro grupo allá, otro grupo allá, cada uno de los monjes mayores trabajando con sus discípulos, no discípulos, sino con los nuevos, con los iniciados, pero trabajando en algo específico, ¿no? ¿Qué cosa era eso específico? ¿Qué incluía la meditación en la propuesta de Buda? Una era, curiosamente, atención a la respiración. Tiene sermones, curiosamente, más que un sermón al nirvana, y dio sermones sobre la meditación es un camino, que la respiración es un camino también meditativo. ¿Qué hay en la respiración? Bueno, supongo que algo de eso hablará un poco Roberto. ¿Qué hay en la respiración que puede ser un camino meditativo? Y que esto no es una pérdida de tiempo. Algo debe haber. Y tanto, un grupo estaba en eso. ¿Otro grupo en qué estaba? En la atención a su cuerpo, ¿no? Esa era la otra forma de meditar, ¿no? La percepción de sí mismo, de su cuerpo. Somos tan mentales que ni nos percatamos que tenemos cuerpo, ¿no? Porque estamos más guiados por intereses, ideales, proyectos, etcétera, etcétera, y el cuerpo, lo que el Buda les hacía es baja de las nubes, baja. ¿Y qué es ese bajar? Sé consciente de tu cuerpo, ¿no? Y las sensaciones corporales, del cuerpo y las sensaciones corporales. El tercer gran tema meditativo era la mente. Solo después, no al inicio, solo después, ¿no? Les decía, bueno, ya estás preparado para entrar a tu propia mente. Y al final, en la mente, ya tenían algunos objetos de meditación en la mente. Trabajar sobre la compasión, trabajar sobre el sufrimiento humano, trabajar sobre, qué sé yo, por la ira, ¿no? Generalmente los maestros budistas han dividido este trabajo en dos grandes grupos, shamatha y vipassana, ¿no? Shamatha es la meditación de la tranquilidad. Si no tranquilizas tu mente ni tu cuerpo, no vas a lograr nada. Es el shamatha. Y para eso sirve la atención a la respiración. El segundo gran momento es ya la comprensión. Una vez estabilizado, entonces sí puedes ya entender los procesos que hay detrás, ¿no? Esa es vipassana, traducido como visión clara. Visión clara. Estas dos eran las herramientas de la meditación de Buda. Y yo me imagino esta escena justo donde las personas están meditando en alguno de esos aspectos. ¿Pero qué era el nirvana? Retrocedemos uno, por favor. Retrocedemos. Uno más. Ahí está. ¿Qué era el nirvana? Cuando el nirvana es definido en algo bien concreto. Bien concreto. ¿Qué es el nirvana? La extinción del odio, la extinción de la avidez, ¿no? Y de la ignorancia. Ese es nirvana, ¿no? ¿Eso es posible? El Buda dijo que sí. Y lo decía a partir de su propia experiencia. Es la extinción del fuego. Es la extinción del fuego, ¿no? Pero, ¿qué queda del ser humano? Alguien puede decir, ¿qué queda del ser humano si uno le saca la avidez, le saca la codicia, le saca el odio, el rencor? ¿Qué queda si le saca la ignorancia? En la propuesta budista es, queda un montón de cosas por hacer. Otros estados de conciencia, queda más, mucho más. Ese era el trabajo en el caso del budismo, ¿correcto? Sabiduría, moralidad y meditación, como tres columnas, ¿no?, que se están constantemente retroalimentando. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? En primer lugar quería agradecer a Federico la invitación, a César y a Jean-Paul. Vamos a tratar de aterrizar un poco esto. Parece bastante difícil, digamos, el camino del budismo, como lo presenta Miguel. Desarrollar todo esto pareciera un camino complicado, pero en realidad se trata simplemente de empezar a estar presentes o a tener atención sobre lo que vamos haciendo. Y es un camino muy progresivo y que depende mucho también de la intencionalidad que tiene cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo esto se puede llevar a la terapia. Por favor, Federico. Esta es una foto del primer grupo de formación que hicimos acá en terapia budista con el maestro David Bracer.
En realidad, el concepto de psicoterapia budista o de psicoterapia zen es un concepto muy complejo, sobre todo porque son muy pocas las personas que presentan lo que hacen como una psicoterapia budista. Si bien es cierto, el budismo está ganando cada vez más espacios dentro del área de la psicoterapia, sobre todo a través de las terapias de tercera generación, como el mindfulness, por ejemplo, la terapia centrada en la compasión. No hay, digamos, un desarrollo todavía estrictamente budista de la psicoterapia, aunque podríamos decir, la siguiente por favor, este es David Lloyd, que es otro maestro muy conocido también que tuvimos, la siguiente. Podríamos decir que en realidad toda psicoterapia, todo el budismo podría ser entendido como una terapia, como lo planteaba Miguel. Es más, mucha gente considera al Buda como un terapeuta, donde él hacía un procedimiento muy claro, ¿cierto? Él hacía primero una descripción de los síntomas, que era esta insatisfacción que tenemos, esta sensación de carencia, esta incomodidad de ciertas situaciones de la vida, la condición existencial que se caracteriza por una serie de cosas, por ejemplo, la conciencia de la finitud. Sabemos que vamos a morir, todos nos vamos a morir, la gente que queremos se va a morir. Yo le digo a veces a las personas, cuando enseñamos terapia existencial, que al comenzar una relación piensen, esta relación también se puede terminar, es más, va a terminar. Entonces es como vacunarse anticipadamente ante la impermanencia. Y entonces hay un gran deseo de que las cosas sean. Sabemos que nos vamos a morir, pero nadie quiere morirse, ¿no? ¿Se entiende? Y a veces es tan fuerte la angustia de la muerte que uno incluso puede matarse por esa angustia. Es paradójico. Entonces, la condición humana, esa conciencia que tenemos, ese darnos cuenta, que nos hace preguntarnos a dónde vamos, quiénes somos, implica también un gran costo, que es el costo del sufrimiento. El animal, digamos, no se cuestiona por el sentido de su vida, no se cuestiona dónde va, qué hace, quién es, no sabe que se va a morir. Y entonces esa conciencia que tenemos nosotros hace que nos planteemos una serie de cuestiones existenciales que implican una gran desesperación para muchas personas. Martin Heidegger hablaba muy bien de esto, el tema de la angustia hacia la muerte, por ejemplo. Y entonces planteaba que había tres opciones. Una es vivir como si estas cosas no existieran, ¿no? En una vida inauténtica. Ser consciente de esto y caer en una desesperación. O trabajar sobre esto. Y entonces, digamos, lo primero es que el budismo, o Buda, hace una descripción de la condición humana. La condición humana que implica el sufrimiento, el enfrentarse a esas cuestiones de la vida. El maestro David Lloyd justamente decía que el mayor de todos los sufrimientos es darnos cuenta que nosotros no somos, ¿cierto? Que toda la idea que tenemos de nosotros mismos es solamente una construcción. Entonces yo puedo pensar, yo soy Roberto, pero en realidad ¿quién es Roberto? Un conjunto de condicionamientos, aprendizajes, ni siquiera yo he escogido el nombre que tengo, o los genes que tengo, no tengo libertad sobre eso. Claro, puedo hacer algo con eso, ¿cierto? Pero gran parte de la existencia responde a una serie de condicionamientos, como bien decía Miguel, y tenemos que lidiar con eso. Los maestros del existencialismo decían que el hombre es arrojado al mundo, y una vez que está en el mundo le toca sostener la existencia. Y entonces el Buda, una de las partes más interesantes del Buda es la vida que él tenía antes, ¿no? Era una vida donde estaba él en un palacio, donde tenía una serie de lujos, riquezas, mujeres, y no se le había permitido salir al mundo a conocer la realidad de la vida. Y en una de esas salidas él se encuentra con una persona que está enferma, una persona que está muerta, una persona que está envejeciendo. Y entonces él se empieza a cuestionar profundamente sobre esta condición humana de la existencia. Entonces, lo primero que hace el budismo es una descripción, podríamos decir, existencial, de cuál es la condición del ser humano. La condición del ser humano que no está, digamos, consciente aún, ¿cierto? Y también es importante plantear que, si bien es cierto, el Buda tiene un gran proceso de iluminación, como decía el maestro Eckhart Tolle, hoy en día quizás no haya procesos tan amplios o míticos de iluminación, pero hay pequeñas iluminaciones. Entonces cada vez hay más gente que se empieza a despertar, a comprender estas realidades. Y entonces, de alguna manera,
la psicoterapia puede ser también un proceso, una vía a través de la cual buscamos lidiar con estas condiciones de la existencia que nos generan incomodidad o sufrimiento. Y el mayor sufrimiento es tratar de llenar esa carencia que viene de una ilusión, de que nosotros en nuestra existencia es algo que está determinado o es algo que tiene una existencia propia. ¿Sí? Entonces ahí coincide mucho con la psicología transpersonal en el hecho de que el ego, el yo que tenemos, es solamente una construcción. ¿Sí? Pero nos aferramos a esa identidad, nos aferramos a quienes creemos que somos. ¿Sí? Por un lado está esto y por el otro lado están las condiciones propias de la existencia. La incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Nadie tiene certeza de lo que va a ocurrir. Sabemos que nos vamos a morir. Tenemos que responder a la situación de la vida. Estamos en relación, no podemos no estar en relación. Si nos aislamos, nos estamos aislando de alguien. Y entonces esas situaciones existenciales, ¿sí?, nos confrontan a una serie de cuestiones con las cuales no es fácil lidiar. Y entonces el budismo también reconoce, ¿no?, la causa de esto, que es este apego que tenemos, y reconoce que es posible liberarse, hay un pronóstico, es posible salir de esa situación. Y el tratamiento sería la vía o el sendero que describía Buda, ¿no?, que era el óctuple sendero que estaba planteando Miguel. Siguiente, por favor. Estos son una serie de autores que han estudiado el budismo, las relaciones entre budismo y psicología, no lo voy a mencionar porque es muy extenso. ¿Sí? Jung es uno de los más conocidos. Rogers también, se dice que Rogers cambió de profesión, ¿no? Él iba a ser teólogo, hizo un viaje a Oriente y ahí él se aproximó a ciertos conceptos, que el concepto de empatía, ¿no?, o de aceptación incondicional está muy influenciado, por ejemplo, por la filosofía oriental. Y hay una serie de autores, ¿cierto? Fritz Perls, por ejemplo, Gendlin. Incluso hay una serie de relaciones entre la terapia existencial también y el budismo. Milton Erickson también toma muchas cosas del budismo, sobre todo en la actitud. Milton Erickson era comparado con un maestro zen, por ejemplo. ¿Sí? O sea, la actitud que él tenía, o sea, los discípulos decían eso, obviamente. Si un maestro zen escucha eso se puede escandalizar, pero digamos que la actitud de los terapeutas estratégicos, sistémicos, tiene mucho que ver con muchos conceptos del budismo. Por ejemplo, desde la presencia que tiene el maestro frente al consultante, o el hecho de no pelearse con las resistencias, ¿no? O las estrategias que tenían, por ejemplo, de no directividad muchas veces, el no hacer, ¿no? El no hacer, pero el no hacer es una acción, ¿se entiende? Porque pareciera que la no directividad en la terapia o el no hacer fuera algo que uno deja de hacer, pero en realidad uno tiene que forzarse a no hacer eso, entonces termina siendo una acción. Y hay muchos conceptos que han sido influenciados, pero últimamente, más o menos desde hace unos 20 años, la presencia del budismo en la terapia ha sido cada vez más explícita, sobre todo a través de los aportes de Jon Kabat-Zinn, que es el creador del mindfulness, ¿no? Y entonces cada vez se está abriendo más la brecha entre las relaciones entre el budismo y la psicoterapia. Obviamente también las neurociencias, la investigación, por ejemplo, y las posibilidades de estudiar los estados fisiológicos que genera la compasión o la meditación han facilitado bastante la validación científica, y eso a la vez ha permitido que el budismo se incorpore académicamente o clínicamente en muchos espacios. Hoy en día en España, por ejemplo, o en Estados Unidos es habitual encontrar programas de meditación dentro de las áreas clínicas. O sea, no estamos hablando de áreas psicológicas, estamos hablando de áreas cardiológicas, por ejemplo. Entonces, cada vez se incorpora más el tema de la meditación, sobre todo. Y el riesgo, como decía Miguel, seguimos, por favor, Perico. Este es David Brazer, que es un maestro que nosotros tenemos, que fue discípulo de Carl Rogers, y él publicó un libro que se llama Terapia Zen. En realidad, una de las dificultades que tenemos en la terapia Zen es que muchos entienden esto de la forma que cada uno tiene de comprender lo que es la terapia budista o la terapia Zen, ¿cierto? Entonces, para David Brazer, por ejemplo, lo más importante no es tanto tener un método, una forma de aplicar esto en la terapia, sino es el trabajo personal que puede tener el terapeuta,
¿sí? Y también hay otro maestro que se llama Emanuel Bassano, que él dice lo mismo, más o menos. Y entonces tenemos como dos extremos, ¿cierto? Por un lado tenemos prácticas budistas o meditativas o de mindfulness que se orientan a aplicarse al paciente. Entonces se busca que sea el paciente el que desarrolla estas prácticas. Muchas veces son programas que ya vienen estructurados de 8 semanas. Hay gente que va a hacer un posgrado, un curso en Europa, ¿no? Y después vienen acá a, digamos, enseñar mindfulness, ¿no? Y entonces se hace desde un punto de vista técnico. Y no se entiende que detrás del mindfulness o de la práctica meditativa tiene que haber un proceso de desarrollo personal o espiritual que implica estar en un nivel de conciencia distinto. Y por otro lado, tenemos, digamos, la postura de otros maestros como David, donde lo más importante no es tanto aplicar el budismo con el paciente, sino que la terapia budista permite al terapeuta estar más atento, tener un nivel de conciencia diferente, ser más compasivo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la postura personal que yo tengo es que deberíamos desarrollar una psicoterapia budista que sirva tanto para el terapeuta como para el paciente, ¿sí? Y entonces, obviamente, una psicoterapia budista, al igual que la terapia existencial, por ejemplo, o la psicoterapia transpersonal o la psicología analítica junguiana, colinda mucho entre lo que es la terapia y lo que es el autoconocimiento y el desarrollo espiritual. Y entonces muchas veces no es fácil distinguir eso, ¿cierto? Seguimos. Para David Bracer, la terapia Zen es la aplicación simplemente del budismo a la psicoterapia. Esa es la definición que él hace, ¿no? Y él tiene una mirada muy abierta. Él, por ejemplo, no tiene dificultades en aplicar técnicas de otros enfoques dentro de ese marco, siempre y cuando el marco teórico y la actitud, digamos, terapéutica parta del budismo. Se supone que la actitud, digamos, de un terapeuta budista tiene que ser una actitud meditativa, una actitud compasiva, ¿cierto? Entonces, David Bracer en este libro, Terapia Zen, la verdad, él toca una serie de temas, ¿cierto? No hace un desarrollo metodológico, o sea, cómo se aplica la terapia budista con un paciente. Él simplemente va tocando una serie de temas, por ejemplo, el desapego. Entonces, al momento de enfrentarnos a la práctica, digamos, cómo se hace esto con un paciente, tenemos ciertas dificultades, porque no hay un consenso todavía dentro de la terapia budista de cómo aplicarse. Estos son los 3 pilares que ya mencionó Miguel. Es importante destacar que muchas veces se centra toda la terapia dentro del samadhi, que es la práctica, ¿sí? Y se deja de lado la profundidad de la comprensión, la sabiduría, y también muchas veces se deja de lado la ética. 5 minutos me quedo. ¿Sí? ¿Ya voy 15? Sí. Así es la vida. Nunca alcanza, ¿no? Entonces, bueno, la psicoterapia budista en sí, vamos a ir rápido, la que proponemos nosotros, se centra en cuatro pilares. Esto es importante, este cuadro sí es importante, es un cuadro en realidad de Viktor Frankl, y él hace una diferencia entre lo que es el efecto de la religión y el efecto de la terapia, ¿sí? Si bien es cierto, la psicoterapia busca la curación psíquica, por decirlo de alguna manera, y la religión busca la salvación del alma, por decirlo de tal. Y si bien es cierto, la religión podría generar una curación psíquica indirectamente, o la psicoterapia podría llevar al desarrollo espiritual, no es la intención original. Entonces, al partir de una propuesta de psicoterapia, la intención no es directamente la iluminación, es más que todo aliviar el sufrimiento psíquico y existencial, ¿se entiende? Entonces, seguimos. David Lloyd, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que decía David Lloyd, que la principal función de la mente iluminada es aprender a responder adecuadamente a las situaciones. Entonces pareciera que es algo muy utópico cuando vemos el camino del Buda, iluminarnos y todo esto, pero en realidad lo más básico es poder estar presentes con lo que hacemos, poder responder adecuadamente a cada situación, y eso es algo que sí se puede cultivar. Bueno, estas son algunas contribuciones que tiene la terapia budista. Por ejemplo, aliviar el sufrimiento, ¿no? De construir el ego, hay una serie de beneficios, pero lo que más me importa resaltar, la siguiente por favor, es esto,
que es un poco el mapa, ¿no?, de cómo se aplica esto y en qué consiste. Básicamente una psicoterapia budista se mueve en 4 polos. El primer polo sería el polo mental. Lo que hacemos ahí básicamente es que las personas se den cuenta que uno no es la mente. Estamos muy identificados con la mente. Muchos maestros han enseñado esto, no solamente dentro del budismo. Por ejemplo, Krishnamurti era una de las personas que más promovía esta enseñanza. Igual Eckhart Tolle, ¿no?, que es un maestro contemporáneo. Entonces tú no eres tu mente. Y entonces empezar a observar la mente, ¿sí? La mente es un usurpador muchas veces, que se cree gobernante, y es terrible tirano, ¿cierto? Entonces te hace creer que tú eres ella. Y entonces cuando tú empiezas a distanciarte de la mente, a darte cuenta que tú no eres tu mente, sino que tú eres una conciencia capaz de observar los contenidos de la mente, empieza un proceso de cambio. Y entonces hay mucho trabajo sobre el área mental que tiene que ver con observar los contenidos mentales primero, aquietar la mente, observar los pensamientos, dejarlos pasar como nubes, digamos, ¿sí? Los pensamientos son como un ciervo que salta dentro de un claro del bosque, ¿sí?, que uno deja pasar y el ciervo se vuelve a meter. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con el pensamiento y quedamos prendidos a eso, perdemos la capacidad de conciencia. Y bueno, hay muchas metáforas del budismo, ¿no?, como que la mente es un mono que va de rama en rama, ¿no?, ¿cierto? Una paciente me decía que ella no tenía un mono, sino tenía un King Kong, ¿no? Y entonces, y lo que hace muchas veces el conocimiento, la filosofía, incluso la terapia, es sobrealimentar ese estado mental. Entonces, el reto de una terapia budista es cómo hacer una terapia budista que no sobrealimente la mente del paciente. Porque hay pacientes que son están muy preocupados por el entendimiento racional, por ejemplo, por el exacerbar sus contenidos mentales. Hay mucha gente que piensa que entendiendo más o conociendo más va a poder resolver sus problemas. Y no se da cuenta que es esa mente la que genera gran parte de sus dificultades. Y entonces el trabajo sobre la mente es un polo importante, ¿sí? Flexibilizar la mente, y lo mismo con las emociones, en el trabajo emocional. Hay que identificar las emociones, no rechazar las emociones, darles espacio. Entonces, empezar a observar y a sostener, por ejemplo, el malestar, el sufrimiento. Estamos en una cultura que no sabe sostener la incomodidad. A la mínima incomodidad buscamos medicarnos o hacer algo para no sentir lo que sentimos. Y entonces estos 2 polos son muy básicos: aprender a observar la mente y aprender a observar las emociones. Hay un polo que es más complejo, que es el polo de la compasión, que implica cultivar el buen karma, que quiere decir el karma entendido como la consecuencia de las acciones, ¿sí? Empezar a actuar de tal manera que nuestras acciones generen buenas consecuencias para nosotros y para los demás. Y obviamente implica con el desarrollo de una conciencia de compasión, de interacción con otros, ¿sí? Y también a nivel existencial, digamos, es todo este trabajo de aceptar la realidad tal como es. Hay una historia muy conocida dentro del budismo, la historia de Kisa Gotami, ¿no?, que era una mujer que había tenido un bebé y el bebé había muerto. Y entonces va donde Buda y le dice a Buda que él tiene que hacer algo, ¿no?, que su hijo está muerto, pero que ella necesita que él haga algo, que él es un iluminado, que tiene que hacer algo al respecto. Y Buda le dice: sí, puedes ir a todas las casas y buscar dentro de una semilla de mostaza. Y cuando encuentres una casa donde no haya muerto alguien, no hayan perdido a alguien, vienes con la semilla. Y entonces Kisa Gotami recorrió gran parte de la ciudad y llegó a entender que no había una sola casa donde alguien no había perdido a alguien. Entonces el trabajo existencial del budismo se enfoca en aceptar la vida tal como es. Entonces gran parte de la neurosis y de los problemas que tenemos es que no aceptamos la vida como es. Las relaciones terminan, la gente muere, nada es para siempre. Nosotros también vamos a morir, ¿sí? Y esto es parte de una condición humana que hay que empezar a aceptar poco a poco. Y también llegar a comprender que todo lo que nosotros creemos que somos es solamente una construcción. Entonces, este trabajo, digamos, de la terapia budista se mueve en estos 4 polos, ¿sí? Este es un esquema de cómo se va desarrollando la compasión, ¿sí?, en mayor escala.
Hay entrenamientos de desarrollo de la compasión, así como hay entrenamientos en mindfulness. Por ejemplo, ahora hay entrenamientos que se basan en desarrollar la compasión. Entonces la compasión va de la compasión hacia sí mismos, hacia los seres queridos, ¿no? Hasta los enemigos y todos los seres. Es progresivo. Algunos autores les llamaba la atención en Occidente, decían que la compasión hacia sí mismos está muy debilitada, ¿sí? Que muchas veces en muchos países, sobre todo latinoamericanos, la compasión hacia los otros es mayor que hacia uno mismo también, lo que ocurre diferente en otros países. Y esa compasión hacia uno mismo, hacia los demás, hacia todos los seres, es algo que es fundamental también como parte de la terapia budista. Bueno, hay una referencia importante de que el budismo no busca, digamos, o la terapia budista no busca adoctrinar a las personas, busca que las personas sean conscientes de ellos mismos. Entonces no se trata de una práctica donde uno adoctrina a las personas en una filosofía. ¿Sí? La siguiente. Sí, otra más. Decía Bodhidharma, ¿no? Mientras busques a Buda en alguna parte nunca verás que tu propia mente es el Buda. Y es bien importante esto. Nietzsche también tiene una cita que dice: si encuentras al Buda, mátalo, ¿cierto? Si encuentras al Buda, mátalo. Y mucha gente se aproxima al camino desde el entendimiento y la repetición de algo. Y quieren recibir pasivamente esa conciencia desde fuera. Y la idea es cómo activar la conciencia de la propia persona desde dentro. Ese es el reto. Seguimos, ¿sí? Y termino con esto, que es una frase de un maestro, David Lloyd, y él dice que despertar no significa comprender todo, significa despertarse al misterio. Y él decía que uno de sus maestros le había enseñado que en realidad nuestro trabajo no es revelar el misterio de la existencia, sino clarificar que la existencia es un misterio. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso es todo. Gracias.